Bueno, con el himno de Riego Remix Dance República Española empezamos este videotutorial para estudiar la Segunda República Española. 1931-1936 cuando empieza la Guerra Civil Española y la República terminará además aquí en tierras alicantinas en 1939 con el fin de la Guerra Civil Española. Bueno, vamos a quitar esta mamarrachada. En este video tutorial vamos a ver simplemente los dos primeros apartados. Vamos a hablar por un lado sobre la proclamación de la República y por otro lado el bienio progresista. Muy importante este video tutorial por una sencilla razón, porque la inmensa mayoría de preguntas sobre la Segunda República que caen en la PAU, todas hacen referencia a estas reformas, a este bienio reformista, a este bienio que va de 1931 a 1933, con Manuel Azaña como presidente del gobierno y las reformas que llevan a cabo, ¿vale? Esta suele ser la pregunta más habitual en PAU sobre el tema de la Segunda República, por lo tanto vamos a trabajar todo ello. Pero para ello me voy a remontar a el tema anterior, el último apartado, cuando vimos el final de la monarquía de Alfonso XIII, el final de la dictadura de Primo de Rivera. ¿Por qué cayó la monarquía en 1931? ¿Vale? Hay que recordar que tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII nombra como jefe del gobierno a Dámaso Berenguer, ¿vale? Con el objetivo de volver poco a poco otra vez al sistema de la Restauración, implantar otra vez la Constitución de 1876. Lo que ocurre es que esta vuelta a la normalidad constitucional se produce de una manera tan lenta que los republicanos y la gente contraria a la monarquía denominó la dicta blanda, ¿vale? La dicta blanda de Dámaso Berenguer. Era muy complicado volver a la normalidad porque el republicanismo había cogido muchísima fuerza, sobre todo en el mundo urbano, ¿vale? De hecho, toda la oposición a la monarquía, los republicanos, nacionalistas republicanos de Cataluña y de Galicia, que eran republicanos y de izquierdas, el Partido Socialista, algunos republicanos también de carácter conservador, Miguel Maura, Niceto Alcalá Zamora, crearon un comité revolucionario y firmaron el Pacto de San Sebastián en 1930 con el objetivo de implantar una república en España. El objetivo era preparar una insurrección militar y civil, lo que pasa que no llegó a producirse. ¿Por qué? Porque la caída de la monarquía se produjo prácticamente solita después de que, fracasado el intento de Berenguer de volver al sistema constitucional, el rey Alfonso XIII nombra al almirante Aznar, pues una persona, en fin, del mundo de la casta militar que había luchado en Cuba, en Marruecos, una persona que había trabajado mano a mano con Primo de Rivera desde el golpe de Estado, cuando entra él en política. Él es el que tiene que volver otra vez a la normalidad constitucional y para ello convoca unas elecciones municipales para el 12 de abril de 1931 como si no hubiera ocurrido nada en España, ¿vale? Como si no hubiera habido una dictadura, nada de nada. ¿Qué ocurrió aquí? Que hubo una victoria republicana, sobre todo en las grandes ciudades de España, ¿vale? ¿Por qué en las grandes ciudades se produce esa victoria? En las grandes ciudades, básicamente porque es en las ciudades donde no hay un control por parte de los caciques, el sistema corrupto típico del pucherazo y la corrupción electoral de la Restauración. Era muy difícil realizarla en las ciudades y por lo tanto vemos cómo, a pesar de que el número de concejales monárquicos en España es superior al de los republicanos arrasan en las principales capitales de provincia de toda España y las grandes ciudades urbanas industrializadas. El 12 de abril se produce el 14 de abril, como decíamos, se proclama la República porque estas elecciones del 12 de abril habían tenido un carácter plebiscitario, es decir, sirvió como unas elecciones donde habría un apoyo o rechazo a la monarquía y el rey mismo entendió que había un rechazo a la monarquía. De hecho, el 14 de abril Alfonso XIII, ¿vale?, como vemos aquí, decide acabar con la monarquía, ¿vale? Acata la voluntad popular, renuncia a la potestad real y abandona España, se va al exilio. Y se crea un gobierno provisional formado por aquellas personas que habían firmado el Pacto de San Sebastián. ¿Vale? Aquí vemos algunos, por ejemplo, tenemos a Niceto Alcalá Zamora, que fue el presidente del gobierno, o al ministro Manuel Azaña, que luego sería el presidente del gobierno de este gobierno provisional y del bienio progresista, o Alejandro Lerroux,
¿vale? Algunos de los líderes que formaron ese pacto de San Sebastián y que, una vez proclamada la República, forman el gobierno de la República. Bien. Nada más llegar este gobierno al poder, realiza una serie de reformas inmediatas que se creen necesarias. Pues empieza un debate territorial con el objetivo de crear autonomías, proteger a los campesinos expulsados de las tierras por no poder pagar las rentas. Estamos en un periodo de crisis económica. Hay que recordar que el crack del 29 había generado una coyuntura económica internacional muy desfavorable para todo el mundo occidental, y esa crisis económica que se inicia en Estados Unidos llegó también a Europa y a España. Se produce la amnistía general para presos políticos, empiezan lo que es la modernización y la reforma del ejército, se declaran las libertades políticas, sindicales, y ya desde el primer momento, desde el minuto uno, la oposición de los sectores más conservadores y de la Iglesia es bastante fuerte, esta oposición. De hecho, el cardenal Segura tuvo que ser expulsado de España por el gobierno de la República por ser contrario a la instauración, además abiertamente opositora a la República. Ello provocó también una oleada, ¿vale? Este rechazo de la Iglesia provocó una oleada de anticlericalismo popular. Algunos conventos y edificios religiosos fueron incendiados en varias ciudades. Esto ocurre en Madrid, en Sevilla, en Cádiz, en Murcia, etc. Aquí vemos una imagen del cardenal Segura, ¿vale?, que es expulsado del país, o la quema de conventos en mayo de 1931. Es decir, que aquí ya se estaba vislumbrando uno de los principales sectores de oposición a la República, como fue la Iglesia. Aquí vemos la proclamación de la República en la ciudad de Elda, ¿vale? Exactamente igual que en el resto de ciudades. Los días 13 y 14 la multitud salió a las calles, concretamente en la actual calle Colón, en la plaza del Ayuntamiento. Allí se dio lugar una enorme manifestación de júbilo a favor de la República. Aquí vemos a la niña Asunción Vera Millet dotada de bandera tricolor y con los atributos republicanos, ¿vale? Esta idea de la Marianne eldense, esta personificación de la República Francesa que será utilizada tanto en la primera como en la Segunda República Española. Esta idea de una mujer que representa a la República, con el gorro frigio, tela blanca y roja. Luego hablaremos de símbolos de la República, de hecho lo vemos aquí. Mirad, la Primera República, esto ya lo vimos. Aquí veíamos cómo aparecía personificada, con el pecho al aire, una mujer, con el objetivo de dar la sensación de que la República va a dar alimento y cobijo a todo el pueblo español. Las tablas de la ley, ¿vale? Concretamente la Constitución non nata de 1873, la justicia, vemos elementos como el sector primario, la industria, la cultura, aquí vemos una cámara fotográfica, la industria y el comercio, postes de telégrafos. Aquí la bandera todavía sigue siendo la bandera monárquica, porque no dio tiempo a cambiarla. Y esta idea de una mujer con las alas de la victoria de color rojo, el color del movimiento popular desde la Revolución Francesa, el gorro frigio, que era el gorro que se le daba en el mundo clásico a los esclavos que eran liberados, eran obligados a ponerse este gorro, y una gallina que representa pues la inteligencia, gallina que luego ya en la Segunda República no utilizan. ¿Por qué? Porque uno de los retractores de la Primera República, la gente que iba en contra de la República, la llamaba a esta Marianne francesa, de origen francés, que era más puta que las gallinas, ¿vale? Para evitar esto, en la Segunda República se utiliza la imagen de un león que da fuerza y poder, con el lema también de libertad, igualdad y fraternidad, al igual que vemos aquí también en la Primera República, ¿vale? Lemas de la Primera Revolución. También vemos elementos pues del ferrocarril, el comercio, la industria, el sector primario, la cultura, la idea de la justicia. Aquí la Marianne francesa personificada en España pues es un poquito más pulcra, por así decirlo, no enseña ningún pecho y se pone una tela blanca cubriendo todo el cuerpo, pero sigue teniendo este manto rojo, ¿vale? El color rojo del pueblo, el gorro frigio y la bandera tricolor, ¿vale? La bandera tricolor que se le añade el color morado erróneamente pensando que era el pendón del reino de Castilla. Luego hablaremos también de los símbolos oficiales de la República. Bien, una vez que el gobierno provisional llega al poder y realiza estas medidas de urgencia, se convocan cortes constituyentes, con el objetivo de establecer una nueva constitución. Se crean estas elecciones a cortes constituyentes por sufragio universal masculino, ¿vale? Y la mayoría
fue para los republicanos y los socialistas. ¿Por qué ganaron las elecciones los republicanos de izquierda y los socialistas? Porque se presentaron en listas conjuntas, algo que la derecha no hizo, y por lo tanto a la hora de la representación en el Parlamento, pues fue mucho mayor la representación de los partidos de izquierda. Vemos los socialistas, radical socialistas, Esquerra Republicana, Acción Republicana. Estas nuevas Cortes tienen el objetivo de elaborar una constitución, posiblemente la constitución más progresista que ha habido en la historia de España. De hecho, se denomina República de Trabajadores. ¿Por qué es una constitución sumamente progresista? Porque no hubo un consenso a la hora de realizar la constitución entre las fuerzas de izquierda y de derechas. Esta mayoría de republicanos, de izquierdas y socialistas fueron los que elaboraron y aprobaron la constitución, y por eso tiene un carácter izquierdista la constitución, y por eso luego fue rechazada por las fuerzas más conservadoras. El Estado se configuró de manera integral, pero con la posibilidad de generar autogobiernos. De hecho, lo veremos más adelante con la autonomía de Cataluña y después la del País Vasco y de Galicia, que no llegó a afianzarse debido a la guerra civil. La división de poderes, muy claro, una división bastante efectiva entre el poder legislativo con unas solas cortes, ¿vale? Una unicamerales, con ese objetivo de eliminar ese Senado de carácter más conservador, vitalicio, etcétera, etcétera, ¿vale? Unas solas cortes que tienen el poder legislativo y un ejecutivo que se basa básicamente en la figura del presidente de la República con pocas atribuciones. El presidente de la República es el jefe del Estado, y el que ejerce las tareas ejecutivas las llevará a cabo el jefe del gobierno, el presidente del gobierno. Por lo tanto, tendremos presidente del gobierno y jefe del Estado. Y el poder judicial, por supuesto, de manera independiente. La Constitución establece una declaración de derechos y libertades muy amplias, algunos importantísimos. El derecho de voto a las mujeres, que sabéis que hubo un debate muy fuerte dentro de la izquierda, porque se consideraba a las mujeres personas que habían estado en el ámbito familiar, muy influenciadas por la Iglesia, y había sectores del feminismo, como por ejemplo Victoria Kent, que no estaba a favor a priori de permitir el voto de las mujeres. ¿Por qué? Porque podrían votar a partidos de derechas, monárquicos y procatólicos. Evidentemente, Clara Campoamor, uno de los referentes del sufragismo femenino, sus tesis fueron al final aprobadas y se declaró el derecho de voto a las mujeres, que votaron por primera vez en 1933, en las siguientes elecciones, ¿vale? En estas elecciones de junio del 31 para Cortes Constituyentes, las mujeres no pudieron votar. Se declara la posibilidad de expropiar bienes que sean de utilidad pública, algo muy importante. Educación obligatoria y gratuita, sobre todo educación obligatoria y gratuita para primaria, con el objetivo de extender la educación en todas las capas de la población. Laicidad del Estado, uno de los elementos fundamentales, la separación religión-Estado. Ninguna religión es oficial y por lo tanto se permite el matrimonio civil, el divorcio, la secularización de los cementerios, etcétera. Y luego, sobre todo, los dos grandes debates que generaron mayor división entre la izquierda y la derecha y que impidieron ese consenso para elaborar la Constitución fueron estos dos aspectos. Por un lado, la organización territorial del Estado. La cuestión autonómica generó muchísimo rechazo por parte del ejército y por parte de ese nacionalismo español que veía que España podía desaparecer si se permitía un autogobierno a algunas regiones. Por lo tanto, aquí vemos una oposición frontal a la Constitución y a la República por amplios sectores políticos, del ejército y también sociales de la población. Y luego, sobre todo, el tema religioso. La separación Estado-Iglesia, declaración de libertad de cultos, la eliminación de la financiación estatal de la Iglesia, generó los mayores enemigos, sobre todo amplias capas de la población que consideraron que se estaba atentando contra la religión católica. ¿Vale? La Constitución también aprobó la bandera, ¿vale? Hubo un debate sobre la bandera. Al final, pues si tenemos nosotros aquí que la franja amarilla es de doble anchura que la roja, pues aquí vemos las tres franjas exactamente iguales y el escudo es diferente. El escudo se eliminan todas las referencias a la monarquía. Rojo-amarillo, ¿vale? Por la corona de Aragón, y se le pone el color morado, como en realidad se equivocaron, ¿vale? Porque el pendón de Castilla no era de color morado, sino que era de color carmesí.
Aún así, también lo representaron el color morado con el color que utilizaron los comuneros en el siglo XVI para luchar contra el poder autoritario de Carlos I de España y V de Alemania, ¿vale? Y por eso tenemos la bandera tricolor, que es la que representa a la Segunda República. Ya desde tiempo